Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942-229-600. Un saludo cordial, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en Popular Televisión, su televisión regional. En el programa de hoy, que viene con bastantes temas en el índice, en la portada tenemos como siempre a don Aurelio Sastre, nuestro experto en mercado. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Y nuestro reciente fichaje, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Hola, muy buenas. Bueno, pues vamos a comenzar con una gran noticia. A mí, yo creo que en otro puerto de España o en otro sitio se hubiera dado todavía más bombo. Pero el que una asociación como Vinco, que tiene delegaciones en 120 países, es la asociación más importante a nivel marítimo, haya evaluado los puertos graneleros del mundo y haya situado al puerto de Santander como el número 1 en instalaciones, en cuanto a accesos, etcétera, yo creo que debería ser un orgullo. Y además es que es verdad, porque una estación granelera como lo tiene el puerto de Santander a cubierto, no lo hay prácticamente en ningún país del mundo. Pero es que luego la especialidad en el trato del grano es encomiable. Bueno, pues han valorado 36 puntos. Aquí no ha intervenido ninguna autoridad, doy fe de ello. Y esto ha sido precisamente esta asociación profesional que ha evaluado pues, un montón de puertos en todo el globo. Yo creo que esta es una noticia de estas que pasan desapercibidas y que habría que utilizarlas y ponerlas más en valor, pero como nuestra autoestima está tan baja, pues pasamos de que todo está mal a que cuando hay algo bueno, pues no lo destacamos, don Aurelio. Sí, en efecto, ¿no? El tema de los graneles siempre ha sido el fuerte de nuestro puerto, luego muy bien complementado con todo el tema automovilístico, pero yo veo que a don Gervasio, yo creo que lo habrán notado, le sube la moral mucho cuando se habla del puerto. Es un tema que además lo domina muy bien, todo lo que sea transporte, y yo creo que esto tiene motivos para que efectivamente te eleve la moral. Yo creo que el puerto es una de las fortalezas que tenemos en Cantabria, con un potencial todavía por delante importantísimo, hoy con una buena dirección, yo creo que una buena dirección, y bueno, pues el que haya sido ahora valorado pues con esa puntuación por una empresa especializada en calificación, pues a mí me parece una noticia extraordinaria, ¿no? Así que, bueno, pues hay que felicitar a los que lo ponen en marcha y a los que están haciendo, yo creo que una labor muy interesante en el puerto. Aporto algunos datos antes de que intervenga don Carlos. El año anterior, el año pasado, movió 3,5 millones de toneladas de graneles sólidos y siguió subiendo, una subida respecto al año 2016 de casi el 24%, el 23,24%, don Carlos. Pues como decía, una excelente noticia que además focaliza en uno de los elementos que tiene esta comunidad todavía yo creo que por potenciar y por desarrollar. Ahora que está tan en el candelero los planes de pasiegas o no pasiegas, pues bueno, esta noticia yo creo que nos sirve para que todos reflexionemos sobre el potencial que todavía el puerto de Santander tiene por desarrollar en esta región. Estas noticias positivas, ¿no tienen ustedes la sensación? Yo leo a veces revistas especializadas que hablan de todos los puertos de España y de algunos del mundo, pero bueno, más me fijo en los puertos españoles y la verdad que siempre son noticias los mismos. Cuando, por ejemplo, el puerto de Santander tiene 2 premios, en este y en ANFAC, por la Asociación Nacional de Fabricantes, que empatados en este caso con el puerto de Valencia, son los mejores calificados en el movimiento de automóviles, ¿no? Bueno, pues imaginen ustedes
que esto fuera en el País Vasco, ¿cómo estarían los medios dando bombo a lo positivo? Aquí no, aquí, bueno, pues buscaremos el defecto que haya para dar bombo a lo negativo. Es que a mí esto me fastidia mucho, de verdad. Perdone, don Aurelio, pero es que realmente lo de los montañeses o de los cántabros es una cosa muy curiosa. Estamos como siempre lamiéndonos las heridas y hay cosas muy buenas en esta tierra y hay cosas no tan buenas, pero es que lo bueno no sabemos ni siquiera ponerlo en valor. Es cierto, vamos, coincido totalmente con usted de que no se da a cosas tan positivas como es esta y otra. Yo el otro día estábamos comentando aquí como empresas que están funcionando muy bien, extraordinariamente bien, resulta que son empresas de las que no se habla. Claro. Podemos hablar pues de astilleros, de las empresas Álvarez, que hoy es un referente del plástico en el mundo. En el mundo podemos hablar de todo el tema hospitalario, cómo funcionan aquí los hospitales, cómo funcionan los conciertos con la seguridad social, que es extraordinario. Esa preocupación de todos estos centros de seguir proyectando y haciendo una sanidad mejor, incrementando o ampliando sus instalaciones con un esfuerzo, una capacidad directiva y yo creo que un esfuerzo económico y de interés notable. Todo esto es que no hablan de ello los medios, solo hablan de esos problemas, de esa polémica del presidente de la COE con el gobierno regional, al que luego se suma un poco el ministro, pero que luego le deja tirado, luego dice que él se lava las manos. Yo creo que las compañías hay que elegirlas muy bien. Y bueno, lo que usted dice es cierto, no se valora. Esto sucede en el País Vasco y tendríamos cantando esas bondades y además poniéndolo delante al gobierno. Oigan, mire, necesitamos apoyos, necesitamos cosas, ¿no? Y aquí incluso nos va a desaparecer la vaca tudanca, como sigamos así. Don Carlos. Porque ahora que se habla tanto de planes estratégicos, yo creo que lo primero de la estrategia de una región, y además pequeña como esta, sería estar todos unidos, como Fuenteovejuna, todos a una. Claro. Y lo que pasa es que al final, a veces, y yo que no soy de aquí, pero ya me siento de aquí, se habla de que somos un poco provincianos. Y precisamente eso yo creo que es visión de ese provincianismo que a veces nos puede y nos ataca. O sea, yo no digo que tengamos que sacar y poner encima de la mesa las dificultades y los problemas que haya, que hay que hacerlo, pero cómo no, valorar aquellas cosas que se hacen y se hacen muy bien y todo aquel potencial que está presente y que todavía nos queda por desarrollar. Hoy, por ejemplo, tenemos el caso, esto no se había dado, bueno, sí se había dado, pero con Osorio, pero había pasado como muy desapercibido porque además era un personaje muy desligado de Santander o de Cantabria y iba a lo suyo. Pero en este momento deberíamos celebrar el que tenemos un ministro en Fomento, el ministerio más inversor, que puede dar un impulso a Cantabria espectacular, que nos puede colocar en el mapa y resulta que lejos de valorar esto positivamente, entramos en peleas y en discusiones que no llevan a ninguna parte. Afortunadamente están recogiendo un poco velas y parece que se empieza a ver de otra manera la función del ministro de Fomento y de su actividad a favor de Cantabria, ¿no? Pero digo que deberíamos celebrarlo porque nos encontramos con un ministro muy capaz, que las promesas que hace las cumple, que cada vez que tiene un proyecto lo pone en marcha y lo hace con rapidez. Y ahora el compromiso con Cantabria se está hablando de 3.000 millones de euros, que supera en un 50% el presupuesto de la comunidad. Por tanto, yo creo que esto tienen que hacérselo mirar un poco y trabajar en la misma dirección. Como decía el otro día, creo que lo decía Revilla, remar en la misma dirección. Bueno, vamos a hablar de un tema que la verdad es que nosotros creo que estamos autorizados a hablar de él, porque antes de que hablen todos los medios y que ahora aparezcan algún sindicato, algún partido político, hemos hablado del tema de las pensiones, don Aurelio, es decir, de las subidas de las pensiones, de la necesidad de que estén garantizadas y de que se trabaje en el Pacto de Toledo, que por cierto parece que puede haber luz verde en el Pacto de Toledo. Pero claro, lo que no estoy dispuesto ya a esta edad mía es a que los señores de Podemos se pongan al frente de la manifestación ayer en Madrid. Porque voy a dar unos datos de lo que está pasando en España, que hay 13.000 venezolanos que viven en España, que trabajaron 20, 30, 40 años en Venezuela y que llevan más de 3 años sin cobrar las pensiones.
Recientemente se ha suicidado una señora en Asturias en su desesperación por no cobrar la pensión. La pensión media hora de los que la cobran en Venezuela es de 8 euros. Entonces, que el señor Iglesias y toda su corte sean los que reivindiquen y salgan allí ante el Congreso de los Diputados a decir que hay que subir las pensiones, etcétera, me parece una mofa y una caradura de estas que hay que denunciar, porque hay que denunciar todas las mentiras continuas y la utilización. Nosotros creo que estamos autorizados a ello porque venimos diciendo que la subida de la 0,25 nos parecía ridícula, sí, que nos parecía una tomadura de pelo y mucho más la carta de la señora ministra, pero luego también estamos pendientes de que haya unas medidas estructurales y que todo se haga con sensatez y con lógica. Ahora, que vengan personas de este tipo que no han sido capaces en el Congreso de los Diputados, que ha habido varias propuestas para tener que sufragar estas pensiones a estas personas venezolanas que en su día firmó el gobierno de Venezuela un convenio con la Seguridad Social Española para que cobraran eso. Pero claro, la Seguridad Social Española, ante el impago de Venezuela, pues no lo paga, y que por lo menos tengan unas ayudas. Estamos hablando de 13.000 personas que llevan más de 2 años sin cobrar su pensión. Su pensión que han trabajado y que han ganado. Es decir, entonces, señor Iglesias, usted y compañía, toda esa corte que realmente lamentable para este país, de verdad, lo digo y ya no me importa, porque la utilización ya del dolor ajeno ya es que me fastidia, no son autorizados para decir nada de esto. Perdone esta perorrata, pero es que si no lo digo, es pronto, de verdad. Don Carlos. Hombre, 2 cuestiones a ellos. Lo primero, el movimiento que 15M les vino muy bien, fue lo que les hizo nacer, surgir y tomar el protagonismo que han tenido y siguen teniendo. Abanderar cualquier situación así social, pues para ellos lo ven como, pues eso, como una oportunidad más, pues que tienen que tomar. Dicho eso, hombre, cuando tú ves que los referentes políticos de Podemos, los países son Venezuela y Cuba, pues poco más hay que decir. O sea, yo no quiero vivir, con todos mis respetos, ni como un venezolano ni como un cubano. Y lo demás, pues pura demagogia de Podemos, puro oportunismo político y lo que comentabas, Gervasio, la utilización de la miseria, de las dificultades de las personas, a mí me parece de lo más deleznable y de lo más oportunista. Don Aurelio, que ha sido muy duro con la subida del 0,25. Sí, ¿no? Y con la actitud de Podemos, pues total y absolutamente. Podemos le interesa un bledo la situación de los jubilados, la situación de España, la situación social de los españoles. Ellos tienen su compromiso con ese comunismo bolivariano, ese es todo su objetivo, se ponen la piel de oveja y efectivamente, como dice don Carlos, y aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, han sido absolutamente oportunistas y para esto les vino muy bien la ingenuidad de los españoles en estos temas y el 15M, donde cayeron como paracaidistas. Era un grupo desordenado, heterogéneo, donde había gente de todo tipo. Ellos cayeron en el centro, lo registraron y se pusieron a la cabeza con engaños. Se llamaban Podemos, cuando es el comunismo, yo diría, más un comunismo con un gran deterioro, pues por su componente bolivariano. Ya el comunismo en sí mismo tiene suficientes razones para ser desechado como sistema admisible, pero lo de esto ya absolutamente deteriorado. Bueno, pues su compromiso es con esto. Estos son los de Podemos. Perdone, don Aurelio, porque ha habido varias propuestas en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pues para solucionar los problemas de estas 13.000 ciudadanos venezolanos. Podemos se pone de perfil en todos estos casos. Es curioso, desaparece. No quiere saber nada de estos temas. El cinismo, ¿a quién responde? El cinismo es su manera de actuar y sobre todo nunca levantarán una mano frente a Venezuela, al actual régimen de Maduro o al cubano, que son sus referentes, o incluso a Bolivia, donde ahora tenemos a un expresidente del gobierno aprovechando también la miseria y la indignidad de estos países, ¿no? Es muy lamentable. Yo creo que en España tiene que darse cuenta, yo creo que se están dando cuenta porque están cayendo en picado los ciudadanos de que con estos personajes no van absolutamente a ninguna parte. Iglesias, Errejón, todos estos que además Monedero, que además han sido, se sabe que durante estos
8 o 10 años anteriores han sido subvencionados de una manera además claramente demostrado a través de esa fundación CEPS de Valencia. Ellos eran las células durmientes del comunismo bolivariano en España, ¿no? Y están al servicio total y absolutamente de esto. Hoy se ve al pueblo venezolano que vive de una manera dramática. Hoy se decía, si usted quiere adelgazar, no se ponga régimen, vaya a Venezuela y bajará 11 kilos. No, mire, un dato de hoy, es que yo entro el 64% de los venezolanos ha perdido 11 kilos, el 64% el año pasado. Y bueno, el éxodo hacia Colombia es masivo, o sea, de las fronteras. Más de 1 millón de personas. Es masivo, por tanto quieren salir como sea de ahí, y tiene a estos personajes poniéndonos como referente esto. Y ya si escuchan los discursos o las charlas de Monedero con Chávez, es que es dramático. Le necesitamos, España y Europa le necesitan. Usted es un referente, Venezuela es un referente. Bueno, creo que los españoles tenemos que... Vamos a lo de las jubilaciones que nosotros hemos defendido, por supuesto, y entramos en el 0,25, pero flaco favor queríamos destacar la incoherencia y la mentira que siempre utiliza el comunismo, porque la cosa, algo que es histórico y que está ahí, es decir, habla de la libertad, ahora tenemos el tema del IFEMA, cuando ellos son los que coartan la libertad, lo acabamos de ver ahora recientemente en Cantabria en cuanto a la mínima de cambio, es decir, es una cosa espantosa y que haya gente que todavía puede comprar ese mensaje, pero yo ya, a mi edad, desde luego ya no me... Vamos a hablar de lo de las pensiones en serio. Sí. Bueno, efectivamente, el otro también es muy serio, aunque nos parezca que no, porque a fin de cuentas yo creo que ya participan mucho en el gobierno de España, ¿no? Si siguen en esa línea. Bueno. Lo de las pensiones, yo creo que esto el gobierno tiene que garantizar y asegurar de una vez por todas las pensiones y tiene que asegurar su poder adquisitivo, el mantenimiento de su poder adquisitivo. No se puede tener permanentemente al pensionista en esa cuerda floja de que sus pensiones corren peligro y que están en función de los cotizantes, porque eso puede fluctuar. Hay que garantizar las pensiones, hay que hacerlo, como yo creo que ya no queda otro camino, mediante los presupuestos del Estado, garantizarles y permitir que todos estos jubilados puedan dormir tranquilos. Han sido 40 años de cotización, han pagado, claro, ahora hay quien dice, hombre, es que en el tiempo de cotización de 40 años solo podían haber vivido 12 años, vamos a hablar de valor constante de la moneda y a lo mejor la revalorización. No, creo que hay que, hablando en serio, creo que hay que garantizar esas pensiones, debe dejar de jugarse políticamente con ellas. Lo que pasa es que no lo veo fácil porque hay mucha inmadurez política y poco sentido de la responsabilidad cuando se tratan temas de este calado. Don Carlos. Bueno, el tema, la verdad, es mucho más complejo de lo que a simple vista puede parecer, por lo menos a mí me lo parece. Yo creo que con el tema de las pensiones habría que hacer una reflexión muy profunda. Obviamente hay que garantizar las pensiones. Después de haberte tirado 40, 35 años de tu vida cotizando religiosamente, lo menos que se te puede es asegurar y garantizar que vas a tener derecho a una pensión digna y mínima. Dicho eso, este país cada vez todo se complejiza, lo queremos todos, queremos pensiones altas, queremos y debemos tener una magnífica sanidad, queremos tener recursos para hacerlo absolutamente todo. Cada vez somos menos, la pirámide se va invirtiendo, que al final la base va a estar arriba y el pico va a estar abajo. Tenemos que desarrollar políticas de natalidad que fomenten la familia, algo que parece que todos hablamos de que no nacen niños, de que necesitamos gente trabajando, pero sin embargo no vemos que haya políticas activas que la fomenten como se ha hecho en otros países, que lo hemos visto. Son políticas además a largo plazo, pero que cuando se encaran con seriedad y con eso que decía antes, con el largo plazo, al final se consiguen sus frutos. Dicho todo eso, lo que quiero comentar es que se trataría de hacer una reflexión a largo plazo y utilizando todos los mecanismos que van más allá de lo que es la propia pensión, como decía, como pueden ser las políticas de natalidad o las políticas de inmigración o no inmigración. Luego también habría que hacer una reflexión si lo que queremos tener un sistema capitalitativo, o sea, si tu dinero se va depositando como ha sucedido en los sistemas, por ejemplo, en el sistema alemán. Mi dinerito
pues unos fondos gestionados por el gobierno o por entidades que están avaladas por el gobierno se encargan de que mi dinero que voy aportando todos los meses se me va capitalizando para el día que yo me jubile y tenerlo, o si queremos un sistema como el que decía don Aurelio, si lo que queremos es no un sistema capitalitativo, sino que es los propios presupuestos del Estado los que garanticen. La reflexión es importante, pero yo creo que es una reflexión urgente y seria la que hay que hacer. El Pacto de Toledo en su momento estuvo bien, pacto que ha funcionado lo que ha funcionado, porque cuando también al final nos ha parecido lo hemos tirado por la ventana. Pero bueno, habría que volver a retomar ese Pacto de Toledo. En su momento se tomaron decisiones que fueron importantes y fueron buenas. El propio 0,25 yo creo que en su momento estuvo bien, en un momento de crisis, el que se garantizase que por lo menos, aunque la situación económica era muy perjudicial, se garantizaba una mínima subida a los pensionistas. Pero bueno, en definitiva, todo eso han sido simplemente flecos, políticas puntuales que no entran al meollo de la cuestión, que es el cómo solventar el grave problema de las pensiones, las actuales y las que nos vienen. Yo estoy muy preocupado. A mí todavía se supone que me queda, pero yo estoy preocupadísimo porque primero yo no sé si me voy a jubilar a los 67 o a los 77 y si al final me voy a poder jubilar y voy a poder percibir algo. Hay una cuestión que es importante, que creo que es la cuestión. Es decir, hay que tomar los presupuestos del Estado y hay que decir, hay que garantizar pensiones, hay que garantizar la asistencia social, hay que garantizar la sanidad y unas mínimas inversiones, por lo menos en infraestructuras y defensa. Bien. Entonces, ¿de dónde se puede quitar? Bueno, ahí está la cuestión. Y no hay ningún partido que quiera quitar grasa. Es decir, hacer una reforma del Estado en la que las administraciones públicas disminuyan y los cargos públicos. Y se podría producir un ahorro más que suficiente para abordar el tema de las pensiones. Pero curiosamente, y hoy les quiero preguntar, de esto no habla nadie, porque precisamente los que ahora están furibundos que hay que subir más las pensiones y tal, que estamos de acuerdo todos, son los que quieren hacer el Estado más grande, quieren seguir aumentando y que no les toquen los cargos públicos, que no les toquen los asesores. Y luego lo que se llama el centro derecha está dormido porque no presenta una reforma, porque también se ha hecho de una base clientelar en la que los grandes partidos colocan a todos sus equipos y se han convertido en grandes sociedades. Luego, aquel partido que saliera con aire fresco, es decir, una reforma a fondo de la administración pública, incluso tocando las autonomías. Porque este es un tema que no es ser ni más autonomista, no, ese es un tema que está con el sentido común. Yo creo que esta es la cuestión. Lo que pasa es que de eso nadie quiere hablar, don Carlos. Pues ese es el meollo, el gran meollo. Ideológicamente, hace relativamente poco, hace unos años, cuando uno se encontraba en la necesidad de votar, había diferencias. Más allá de las sentimentales, encontraba diferencias ideológicas, o por lo menos quería verlas. Últimamente, cuando uno va a votar, salvo lo sentimental, no ve realmente una diferencia que te puedan hacer decantarte hacia un partido a otro. Al final, con lo que decía, cuestiones puramente sentimentales. En Cantabria, por poner un ejemplo, más del 70% de nuestro presupuesto se va en sanidad, educación y pago de la deuda. O sea, el margen que tenemos es pequeñísimo. O sea, necesitamos es urgente afrontar reformas en su base y reformas en profundidad. Y cuando hablo de que más del 70% se va en sanidad, educación y pago de la deuda, no quiero decir ni que haya que rebajar la sanidad. Bueno, rebajar la sanidad, el coste de sanidad, es que es una cosa. A veces cuando uno oye hablar a los políticos, por ejemplo, de sanidad o de educación, todos te dicen, no, estamos gastando más. Si no se trata de gastar más, sino se trata de gastar bien y mejor. Y ese ejercicio es un ejercicio que resulta urgente y además de una necesidad apremiante. Sin ninguna duda. Yo siempre, con respecto a la sanidad... ¿De dónde cortamos en el jamón, don Aurelio? Históricamente, cuando se habla de la sanidad, siempre fue así, siempre se ha hablado en España de una buena sanidad. Y yo digo que en eso ha contado mucho el esfuerzo de los profesionales, que generalmente han hecho más de aquello a lo que estaban obligados. Esto lo veía usted en los hospitales, lo veía en la medicina rural,
donde la permanencia del médico era permanente, con unas instalaciones, pues yo creo que casi que rayaban con la indignidad, donde le pasaban a usted la consulta itinerante, aquí en una lechería, allá en la esquina de un bar, en otro lado en una cuadra. Bueno, pero cumplían y la sanidad respondía, porque se puede decir que había una buena sanidad, los hospitales funcionaban muy bien. Esto luego se han ido aumentando de una manera, yo diría, exponencial los presupuestos y funciona bien, hay buenas instalaciones, buenos médicos y yo creo que fue un gran acierto, eso, vamos, yo creo que es así y los políticos a veces lo ven con reticencia, sobre todo estos nuevos políticos que desconocen totalmente el funcionamiento de estas cosas. Lo de los conciertos ha sido algo extraordinario para mantener esas buenas condiciones de la sanidad, porque está demostrado, cuesta mucho menos, sale mucho menos, pues porque se exige mucho al trabajador, la productividad se lleva de una manera muy directa, funcionan con menos costos. Normalmente los hospitales que tienen concierto, con menos costos que la medicina oficial. Bien es cierto que se hacen otro tipo también, se tratan otras patologías, se ha demostrado que todo eso encarece mucho. Pero hoy los conciertos que están siendo a veces cuestionados, que tienen con los hospitales privados, son extraordinarios. Y yo diría que los costos van muy bien. ¿De dónde se puede recortar? Me diría usted. Pues es difícil recortar, porque hoy sí que cualquier recorte conlleva un deterioro. O sea, pero no, de la estructura sí se puede recortar. Funcionarial, política, ¿no? De asesores. Pero mire, bueno, esto sí, vamos, en asesores. En una reforma constitucional a fondo otra vez. En lo que no sea, efectivamente, el trabajador, en fin, porque médicos hay los que hay. Es más, yo diría que aquellos médicos que quieren seguir trabajando aún después de la edad de jubilación obligatoria se les debería permitir. ¿Por qué incrementar el costo de las pensiones si tienen unos profesionales extraordinariamente capacitados para ejercer y ejercitar la profesión, pero también para la enseñanza? Hemos visto como hospitales, servicios de cirugía cardiovascular, de neurocirugía y todo eso se han ido deteriorando, pues porque han marchado precisamente los maestros, ¿no? Esta gente que estaba ahí. Creo que puede haber políticas importantes en este sentido. Luego hay otra cosa. A lo mejor la sanidad también tenía que recentralizarse. Yo recuerdo cuando se pasaron las competencias aquí a Cantabria, todo el personal médico se echaron las manos a la cabeza, porque yo creo que preveían lo que podía suceder. Entonces, educación, sanidad y tal, estas cosas sí que posiblemente ganaríamos mucho en costos si se recentralizara. Quedamos muy poco tiempo, así que sí, nos tenemos que ir despidiendo. Ahora, el otro día quería hablar unos minutos de la brecha salarial. Yo creo que lo que aquí estamos somos personas coherentes y serias y en esta televisión, por cierto, hay muchas más mujeres que hombres trabajando y puedo hablar de su capacitación, de su carácter, de su alegría y de su inteligencia, yo creo incluso superior a la de nosotros, los hombres. Pero está saliendo un falso feminismo absurdo. Ahora dice que una huelga por la brecha salarial, cuando la brecha salarial tiene una serie de connotaciones muy complicadas y además no la hay en todos los centros, y España no es el país que más la tiene, y que no, que hay que hacer un paro de 2 horas o 3 horas, como si eso con un paro se iba a arreglar. Y yo creo que estamos en este país hemos entrado en una especie de locura colectiva, de estupideces, tonterías, manipulaciones, de hablar de lo lateral, y en vez de decir, bueno, vamos a sentarnos para arreglar las cosas y que vayan bien, porque yo creo que, hombre, la evolución que está habiendo en el mundo empresarial, de la mujer que está cada vez ocupando más puestos, que tendría que estar más, pues por supuesto que sí, que hay que favorecer, pero es que estamos llegando un poco al ridículo de la utilización de esto. Es como un mantra que se utiliza y que, por cierto, las grandes profesionales no hacen ni caso de ello, porque pasan absolutamente de ello. No sé, quería decir algo sobre porque es que me parece que... Es generar muchas veces falsos conflictos. Sí. No quiero decir que no puedan existir, y de hecho que sí, que se debe estudiar, y además es muy colectivo. Sí. El problema es generar conflictos donde no los hay. Además, conflictos
la palabra no será la mejor indicada, son buenistas. Esto es donde nadie va a decir que no, donde es muy fácil sumarse, donde es muy fácil que todo el mundo te diga que sí. Nadie te va a decir que quiere que una mujer gane menos por realizar el mismo trabajo de un hombre. O sea, es algo muchas veces insustancial, pero facilón. Es fácil sumarse. Eso es generar una falsa polémica, que no digo que pueda tener y existan elementos puntuales que habrá que investigar y acabar con ellos, donde además se van mezclando cosas que muchas veces luego además sobrepasan con creces lo que tenga que ver con la brecha salarial. Ya empezamos con lo que decíamos, el feminismo, el falso feminismo, etcétera, etcétera. Al final es eso, es generar caldo de cultivo donde, y no es por sacar otra vez de ideologías y de partidos políticos, donde ciertas personas se sienten muy cómodos en esta demagogia simplona y facilona y bueno, pues como decían los hermanos pues más madera, en algunas cuestiones más madera. Se suman a un bombardeo. Y esto es facilón. Esto es cierto, el activismo nos está ganando la batalla. Pueden ser unos pocos que hacen ruido y los demás, la mayoría esa silenciosa. Ese es el problema. Que dice don Carlos, ¿no? Que se mantiene ese buenismo, bueno, pues vamos a dejarlo así. Pero la realidad no es esa y yo creo que hay grandes grupos, bueno, voy a decir más, es una palabra que no me gusta, pero de mujeres que no están en esa línea, ni mucho menos. Hoy, si usted va a los hospitales, la mayoría son médicos femeninos, ¿no? Si va a la universidad, hoy es mayoría y se encuentra así en todas partes. Hay una cosa que sucede en España y es que un 95% del empleo lo dan empresas de 8 trabajadores, de 5 trabajadores, y ahí es muy difícil mantener esas políticas sociales que se exige o que puede mantener la gran empresa. O sea, hoy aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la natalidad, pues la natalidad, una persona que tiene 2 trabajadores, si una de ellas le coge una baja maternal, o una ya paternal, porque hoy supera la baja paternal, creo que ya supera a la maternal, pues le ha dejado como el 50% de su plantilla. Claro. Que sus beneficios en esa pequeña empresa no dan para seguir manteniendo eso. Así es. Y eso es lo que está obligando a situaciones de este tipo. No se puede... Vayan ustedes a lo coyuntural, a atacar los problemas, que son muy complicados, porque, por cierto, en la brecha salarial, pues hay una estadística, Francia, etc. España está en el medio hacia arriba, no es de los países que mal tema, a pesar de estos problemas que usted dice. Porque uno de los temas de la brecha salarial que nunca se tiene en cuenta, en la brecha salarial influye también la jornada, es sobre el salario real percibido. Claro. Y en este país menos, porque además en España el trabajo a tiempo parcial no está muy potenciado como sucede en otros países europeos, donde existe mucho más trabajo a tiempo parcial, y generalmente el trabajo a tiempo parcial quien lo desarrolla en mayor número es el colectivo de las mujeres. Por eso España tiene menos brecha. Bueno, pues ha sido un programa, y lo decíamos, interesantísimo, y mire, les vamos a decir, sean ustedes maduros, analicen las cosas, piensen, busquen racionalidad, porque eso es lo importante y eso es lo que impide que pues a la gente se los intente engañar, que es lo que está pasando. Unos y otros siempre intentan, como la mentira es ahora la moneda de cambio, pues hay que intentar buscar la verdad, por lo menos intentar buscarla. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Don Carlos, muchísimas gracias. Usted hasta dentro de 15 días. Dentro de 15 días estaremos aquí. Y a ustedes hasta la próxima semana. Que tengan una feliz semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.